Queremos encontrar la tasa media de cambio de f de x igual 3x cuadrado, x en el intervalo cerrado de 2 a t. Entonces, ¿qué es diferente sobre este ejemplo? Contiene la variable, pero seguimos los mismos pasos. Para determinar la tasa media de cambio, encontraremos el cambio en la producción, cuál es la diferencia en los valores de función o valores y dividiremos por el cambio de entrada que es la diferencia de los x valores. Aviso de esta última fórmula aquí. Debemos reconocer que determinar la tasa media de cambio es lo mismo que determinar la pendiente entre dos puntos. Así que comenzaremos encontrando f de 2, que sería 3 por 2 cuadrados, 2. Bien, 2 cuadrados es 4x, 3 hexasiemens 12, 2 hexasiemens 10. So f de 2 igual 10, lo que significa cuando la entrada es 2, la salida es 10. O si queremos, podríamos expresarlo como un par ordenado, significa cuando la coordinación x es 2, la coordinada y es 10. Y ahora, encontraremos f de t, así que vamos a reemplazar x con t, tanto tenemos 3t cuadrados, t, así cuando la entrada es t, la salida es 3t cuadrados, t. Otra vez si queremos, podríamos expresarlo como un par ordenado. Cuando la coordinada x es t, la coordinada y será 3c cuadrada, t. Y ahora, tenemos la información que necesitamos para encontrar la tasa media de cambio. Encontraremos primero el cambio en los valores de función o valores, y vamos adelante y obtenga esta información de nuestros pares pedidos. Los resultados o los valores de función son los mismos que estos ya coordinan aquí, así que tenemos 3t cuadrados, t. 10. Entonces el cambio en la entrada o el cambio en los valores x sería t, 2. Queremos intentar simplificar esto, así que vea si podemos factorar el numerador. Si hace factor, factorará en dos factores binomiales. Los factores de 3t cuadrado serían 3t y t. Queremos los factores de negativo 10 para que la suma del producto interior y exterior sería 1t. Si ponemos un menos 2 aquí, eso nos daría 6t. El otro factor de menos 10 debería ser más 5, así que ponga más 5 aquí. So 6t más 5t nos da 1t, así que factor. Y aviso como tenemos un factor común de t2. Por lo que esto se simplifica a 1. Así que nuestra tasa media de cambio es solo 3t más 5. Así que la tasa media de cambio en el intervalo cerrado de 2 a t es igual a 3t más 5. Lo que significa es para cualquier valor de t mayor que 2. Podemos usar esta fórmula aquí para determinar la tasa media de cambio para ese intervalo. Entonces, por ejemplo, si digamos t igual 3 en el intervalo cerrado de 2 a 3. La tasa media de cambio sería 3x, el valor de t que es 3 más 5 igual es 14. En este intervalo, la tasa de cambio sería 14.